Noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veamos si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor puede tomar la palabra para escucharlo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpen, fíjese que yo tengo una duda con relación al capítulo 5 de Pensar con rigor en la serie 3. Dice, ordene los conceptos según el árbol de Porfirio. Pero fíjese que yo tengo duda porque, por ejemplo, aquí nos presenta tres categorías. La primera categoría dice concepto, la segunda dice extensión y la tercera dice comprensión. Entonces yo lo que hice fue que en niña, por ejemplo, puse en extensión, puse menor extensión y en comprensión puse mayor comprensión. No sé si está bien. Mire, no le capto ahorita. Mire, si tiene alguna duda, por favor escriba al correo que está en la clase de Moodle, por favor. Ujú. Yo le Perfecto, respondo. licenciado. Va, está bien, gracias. Sí, con gusto le respondo y vemos porque ahorita no le puedo captar directamente su consulta. Entonces, de esa manera, con gusto le respondo. Gracias, doctor. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede tomar la palabra. Buenas noches, doctor. Disculpe, una consulta. Cuando una oración tiene tanto el sujeto como el predicado distribuido, entonces se subraya toda la oración en caso de que pida que subrayemos la parte distribuida. Sí, como no. Usted, digamos, en lógica ya no le llamamos oración, sino le llamamos juicio, ¿verdad? Y sí lo puede hacer. Ah, bueno, entonces sería subrayar toda la oración, ¿verdad? Cuando ambos estén distribuidos. Todo el juicio. Ajá, sí, perdón, doctor. Gracias. Bueno, sí, para que hagamos la diferencia entre lo que es gramática y lo que es lógica, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una molestia, fíjese que a mí no me queda claro en un cuadrito que está en el capítulo 7, donde están los juicios contradictorios. Lo que no logro, no me queda claro es cuando están indeterminados. Sí, vea, como le expliqué al compañero, yo con gusto les respondo, pero por favor escríbanme al correo que está en Moodle, porque ahorita no tengo el libro a la mano para poder verlo. Ok, gracias, licenciado. Con gusto les respondo, pero por favor háganme la consulta y yo les respondo. Bueno, jóvenes, si no hay más consultas, sí, si alguien tiene duda, por favor, ahí está el correo, eso ya se los dije anteriormente, ¿verdad? Varios compañeros ya lo han hecho. Igual, aquí, por ejemplo, Celimundo dice, ha levantado la mano. No, compañero, si desea hablar, hable. Licenciado, muy buenas noches, que Dios me lo bendiga grandemente. Solo Buenas con una noches. pregunta, fíjese que todavía tengo una duda sobre la página 185, dice, no todos los enfermos son, no son sanos, entonces aún no sé cómo clasificarla, Lic. Sí, pues igual le digo, mire, por favor, escriban el correo. No tengo el libro a la mano para poder responderle. Ya con gusto yo calmadamente lo veo y le respondo. Gracias, licenciado, bendiciones. Bueno, si no me pasaría aquí en la clase viendo el libro y respondiéndoles. Por eso la atención va a ser personalizada.
Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase entonces. Hoy vamos a trabajar el silogismo. Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo que se compone de tres elementos básicos. Tenemos una premisa mayor, una premisa menor, y de ellas vamos a extraer una conclusión. Cuando hablamos de razonamiento deductivo, se recuerdan que la semana pasada hablamos de esto. Eh, el razonamiento deductivo es aquel que realizamos cuando lo hacemos a partir de un elemento mayor para un elemento menor. Repito, la deducción va de lo general a lo particular. La estructura del silogismo, tenemos la premisa mayor. Es la proposición general o universal. Eso es lo que les explicaba, ¿verdad? La premisa mayor es la parte general o universal del razonamiento deductivo. Ahí tenemos el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Luego tenemos una premisa menor. Esa es la proposición particular. ¿Recuerdan? Les dije, el razonamiento deductivo va de lo general o universal a lo particular. El ejemplo sería, Sócrates es un hombre. De esas dos premisas, vamos a extraer una conclusión. Por favor, quien tiene el micrófono abierto, apáguenlo, porque causa interferencia. Ahora, si desea hablar, por favor, puede hacerlo. De esas dos premisas, de la premisa mayor y de la premisa menor, vamos a extraer una conclusión. Ahí tenemos el ejemplo, Sócrates es mortal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Premisa 1. Si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal, premisa 2. Y toda ameba es un ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. De esas dos premisas vamos a extraer una. Entonces, toda ameba es un animal. Ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento. Vean, aquí de esta manera queda el silogismo. Si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal, ven que la parte que está en color azul es el término medio, que se repite en las dos premisas. Y toda ameba es un ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. ¿Se recuerdan que anteriormente les dije que cuando tenemos una premisa 1 y la premisa 2, vamos a buscar cuál es el término medio? El término medio lo vamos a descartar y solo nos quedamos con el término mayor y el término menor. Con esos dos términos creamos la conclusión. Pero no se preocupen porque más adelante estaba más explicado. Un silogismo está conformado por tres términos: P, M y S. P es el elemento mayor, M es el elemento medio y S es el término menor. Término mayor de mayor extensión. Se ubica en el predicado de la conclusión. Por eso se llama P. Término medio de extensión intermedia y enlaza el término mayor con el menor.
es el que se repite 2 veces en la premisa y no aparece en la conclusión. Y lo vamos a identificar como M. Y por último tenemos el término menor, que es el de menor extensión. Y va a aparecer en el sujeto de la conclusión. Se conoce como S. Licenciado, una consulta. Sí. Eh, el, el término mayor siempre va a aparecer en el predicado o puede aparecer también en el sujeto. Pero vea bien lo que dice ahí, en el predicado de la conclusión. Ya, ya, ya. Bueno, ¿Verdad? va. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, buenas noches. Perdone una pregunta. sí. Y cuando nosotros armamos el silogismo, ¿puede ser a lógica nuestra o siempre hay una estructura o siempre hay una fórmula? Siempre hay una fórmula. Por eso ahorita vamos a ver cómo debemos desarrollar la resolución del silogismo. Gracias, doctor, muy amable, perdone. No, no hay problema, no hay problema. Vea, la gráfica del silogismo es de esta manera. Siempre va a haber un término mayor. Es el de mayor extensión. Por eso, este óvalo es el que ocupa el mayor espacio. Luego sigue un término medio, que es el que está equidistante entre el término mayor y el término menor. Y por último tenemos el término menor, que es el pequeño. ¿Verdad? Aquí en la parte derecha les tengo a ustedes la forma en que los podemos identificar. Según el silogismo anterior, el término mayor es animal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque animal es de mayor extensión en relación a ser orgánico que se desplaza por su propio impulso y ameba. El ser que se desplaza por su propio impulso es aquel que va un avance y luego con ese impulso jala el cuerpo. En ese caso tenemos las serpientes, las amebas, las lombrices, que son partes del reino animal, pero no es todo el reino animal. Por eso es un término medio, inferior a animal. Y ameba. Ameba es uno de los órganos, de los seres que se desplaza por su propio impulso. Por eso es el término menor. Ahora bien, ¿cómo se resuelve un silogismo? Esta es la respuesta al compañero que me acaba de preguntar. Primero, debemos determinar cuál es el término medio. Recuérdense, el término medio, que se identifica como M, es el que se repite 2 veces en las premisas, en la primera y segunda premisa. Cuando lo hemos localizado, lo descartamos, porque no se utiliza en la conclusión. Solo nos vamos a quedar con el término de mayor extensión, que identificamos como P, y el término de menor extensión, que vamos a identificar como S. Luego, procedemos a elaborar la conclusión. La conclusión, jóvenes, estimados alumnos, siempre, siempre, siempre va a ser S es P. Siempre, siempre. Aquí tenemos la conclusión. Ese es el sujeto de la conclusión. P es el predicado de la conclusión. Entonces, la conclusión, aquí la tienen, siempre será S es P. En la clase anterior me preguntaba, pero mire, a veces lleva todo, a veces lleva algún. Sí, exacto. Pero ese siempre va a ser S es P. Ahora, dependiendo el tipo de premisa, le podemos agregar todo S es P.
ningún SSP, algún SSP. Pero ven, la raíz siempre es la misma. Eso se lo estoy planteando para despejarle la duda para quienes les puede generar duda cuando la premisa va antecedida por todo, ningún o algún, ¿verdad? Pero recuérdense, lo que nos va a interesar es esto. Doctor, pero en caso de un juicio O, que sería particular negativo, se puede agregar el no es P. Ese no es P. ¿Ahí está? Ah, bueno, gracias, doctor. Bueno, por eso le digo, esta es la fórmula, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar entrar a alguien que está pidiendo, tocando la puerta. Bueno, entonces, ¿comprenden? Siempre la estructura es, de la conclusión es SSP, pero dependerá de cada silogismo que la conclusión todo SSP, ningún SSP, algún SSP o algún S no es P. ¿Comprende? Sí, licenciado. Hagamos este ejercicio. A partir de ahora, la clase se convierte en práctica, ¿verdad? Porque lo que me interesa es que ejercitemos el silogismo. Veamos. Ningún guatemalteco es italiano. Todo cobanero es guatemalteco. Entonces, cuando tenemos un silogismo de esta naturaleza, recuérdense, lo primero que vamos a identificar es el término medio. Y les recuerdo, en algunos momentos, ya cuando tengan experiencia, lo van a hacer mentalmente. Y dice tal, la conclusión es tal. Sin embargo, yo les recomiendo, siempre hagan el procedimiento de búsqueda de término medio, término mayor y término menor, para poder desarrollar la conclusión. Por eso, empecemos. Ningún guatemalteco es italiano, todo cobanero es guatemalteco. Aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar el término medio. El término medio es aquel que se repite en la primera y en la segunda conclusión. Entonces les pregunto, ¿cuál es el término medio de este silogismo? Guatemalteco. Guatemalteco. Bueno, entonces, como ya tenemos identificado, ese lo vamos a descartar. Solo nos queda italiano y cobanero. ¿Cuál de esos dos es el término mayor? Italiano. Italiano. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el término mayor? Recuérdense cuando vimos los conceptos. Hay conceptos de mayor extensión y de menor extensión. Recuerdan que dijimos, por ejemplo, vehículos es un concepto de mayor extensión. ¿Por qué es de mayor extensión vehículo? Porque en vehículo caben bicicletas, taxis, tuk-tuk, camionetas, tráileres, aviones, submarinos, barcos, patinetas. ¿Ven? En cambio, si yo les digo bicicleta, ese es un término de menor extensión. Entonces, ya tenemos identificado italiano, que es el de mayor extensión. Eso quiere decir que cobanero es el de menor extensión. Si decimos que la conclusión S es P, ¿cuál sería la conclusión acá? Entonces, ningún cobanero es italiano. Perdón, no les entendí. Ningún cobanero Ningún es cobanero. italiano. Bueno, vamos a ver. Ahí lo tienen, miren. Por lo tanto, ningún cubanero es italiano. En la par tienen la fórmula, ningún M es P, todo S, M es M, ningún S es P.
En la parte de abajo tienen término menor, cubanero. Término medio, guatemalteco. Término mayor, italiano. ¿Ven? Esa es la forma de realizar el silogismo. No es complicado. Lo que tenemos que hacer es adoptar, acostumbrarnos a realizar este trabajo con método, con método. Veamos otro. Si ningún humano es inmortal y todos los artistas son humanos, ¿cuál es el procedimiento, jóvenes? Término medio. El término ¿Cuál medio, es? descartarlo. Y, humanos. Término mayor. Humanos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es el término mayor? Humanos. Humano. Inmortal. Inmortal. Humano, ya dijimos que lo descartamos. Inmortal es el término Entonces, medio. el término mayor, inmortales, y el Inmortal. término menor, artistas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ningún artista Ningún es artista es inmortal. inmortal. Ven, ahí está, ningún artista es inmortal. Ahí tiene la fórmula, ningún M es P, todo S es M, ningún S es P. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Todos los humanos son mamíferos. Por favor, desarrollenlo, jóvenes. Descartamos el término medio, que es mamíferos. Luego localizamos el término mayor, que es humanos. Y el término menor, que es animales. ¿Estás segura, compañera? No. No, Mayores animales de sangre. mayores animales. Animales de sangre caliente. ¿Por qué es animales de sangre caliente el término mayor? Porque está en la premisa. Porque tiene mayor extensión. Exactamente, esa es la respuesta. Vean, los animales de sangre caliente son vacas, toros, tigres, etcétera, etcétera. Los humanos son nada más un tipo de animal de sangre caliente. Por lo tanto, animales de sangre caliente tienen más extensión que humanos. Ahora, si ahí identificamos el término mayor y el menor, ¿cuál es la conclusión? Todos los humanos son animales de sangre caliente. Todos los humanos son animales de sangre caliente. Vean, ahí está. Muy bien, compañero. Doctor, disculpe una pregunta. Por último, lo que yo no entiendo mucho es lo de ningún M es P, o todo S es M, o ningún S es P. Eso sí no lo entiendo. No, vamos a ver. Aquí está. Esto es lo que no entiende. Sí, doctor, perdone. Vamos a ver. Lo que sucede es que estamos viendo la estructura del silogismo, es este, ¿verdad? Y vamos a responderlo de esta manera. Entonces, si tenemos el silogismo, para resolverlo, vamos primero a identificar el término medio. Aquí es humano, ¿verdad? Y se nos queda entonces inmortal y artista. Ya dijimos que inmortal es el término mayor. Entonces, inmortal es P. Artistas es S, ¿verdad? Y ya desarrollamos la conclusión. Entonces, usted dice esto, vean. Humano es M, es el término medio. Inmortal es P. Entonces, la fórmula de esta premisa es, mire, lo único que copio es ningún M es P. Eso es lo que estoy haciendo ahí. En el de abajo, todos los artistas son humanos. Artista es S, humano es M. Y yo lo único que voy a agarrar es este todo. Todo S, que es el que está aquí, M, que están acá. ¿Ve?
Es básicamente eso. Y en la parte de abajo, en la conclusión, ningún artista es inmortal. Entonces, voy a copiar ningún S es P. Veamos otro ejemplo. Licenciado, disculpe que le interrumpa. ¿Qué quiere decir P? Ese ya entendí que es el término menor. El M es el término mediano. Pero en realidad S es una abreviatura de algo y P es una abreviatura de algo. Vean, aquí abajo está, miren. Término menor es S. Término medio es M. Término mayor, P. Así lo reconocemos. ¿Por qué es P? Porque P, el término mayor, va a ser la conclusión. Perdón, va a ser el predicado de la conclusión. Esta es la conclusión. ¿Verdad? Entonces, en la conclusión, el término mayor es P. Por eso se llama P. Es predicado. Y el término menor, artista, va a ser el sujeto de la conclusión. Por eso se llama S y P. El término medio, pues ni modo, M de medio, ¿verdad? ¿Comprende, compañera, o todavía no? Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Sí, por eso le digo que es que estaba vamos a... confundida. Ajá, medio sí, obviamente era medio, ¿verdad? Pero S y P todavía me confundía en esos términos. Sí, le vamos, digamos, es el término menor, pero lo llamamos S porque va a ser el sujeto de la conclusión. Y vamos a llamar al término mayor P porque es el predicado de la conclusión. Ahora seguimos con el compañero que me decía que no había entendido ningún MSP. ¿Ya captó, compañero, o todavía no? Ya, doctor, muchas gracias. Solo es como finalizar como la fórmula, ¿verdad? Es la fórmula, es la fórmula. Por eso aquí está, mire, ningún humano es inmortal. La fórmula es, solo copio ningún M es P. ¿Verdad? Doctor, solo otra pregunta. Normalmente en el primer juicio dice sin ningún y al final es ningún, ¿verdad? Digamos la conclusión de ambas premisas. Sí, le voy a... Siempre finaliza como el mayor, ¿verdad? Digamos la primera premisa. No tiene que ver en eso. Le voy a explicar. Eso lo vamos a ver el próximo martes, cuando veamos las reglas del silogismo. Ahorita solo les voy a adelantar esto. Lo que sucede es que hay una regla que nos dice que si en las dos premisas, una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Sea que sea la primera premisa o la segunda premisa. Sí, doctor, tenía esa duda, perdone, oye, por ir tan... No, es bueno que la diga, no hay problema. Y hay otra que nos dice, lo vamos a ver más adelante, que si es negativa y una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular negativa. Pero hoy lo vamos a ver despacio. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos en creo que este ya lo resolvimos, ¿verdad? Sí, este ya lo resolvimos, el de animales de sangre caliente. Veamos, todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre libre. Por favor, resuélvanlo, jóvenes. Término medio es hombre. Premisa mayor son libres. Sí. Todos los Nicolás son libres. Algún Nicolás. Vamos a ver. ¿Cuál sería la conclusión? Algún Nicolás es libre. Ahí no tenemos algún. Nicolás es libre. Nicolás es libre. Ahí está. Ahora, cuando hacemos la fórmula, sí le ponemos algún, ¿verdad?
porque Nicolás es particular. Entonces, ven, todo M es P. Algún S es M. En la conclusión, algún S es P, porque Nicolás es particular. Particular, entonces lo convertimos en la fórmula como algún. Bueno, veamos, ningún ave es mamífero. El murciélago es mamífero. A ver, por favor, resuélvanlo, jóvenes. El término medio es mamífero, el término mayor es ave, el término menor es murciélago. ¿Cómo no? ¿Cuál es la conclusión? ¿El murciélago es ave? Ningún murciélago es ave. Algún murciélago no es ave. Sí, exacto. O solo el murciélago no es ave. Ahí está, mire. A ver, ningún pez respira por pulmones. El delfín respira por pulmones. El delfín no es pez. Pero comencemos por el orden, ¿verdad? Sigamos el método. Pulmones. Término medio sería Término medio, medio. pulmones. Ajá. Pez sería Mayor P, es el delfín mayor. es el Es pez y delfín delfín es menor. es menor. ¿Y la conclusión? Ningún delfín es pez. Delfín no es pez. No le podemos poner ningún porque el delfín es una premisa particular y por lo tanto tenemos que convertir la conclusión en particular. El delfín no es un pez. En la Veamos fórmula este otro. sería algún, ¿verdad? Exacto, en la fórmula sí tendríamos que poner algún ese. Ahí está. Sí sería. Ahora, todo animal es un ser vivo. El jabalí es un animal. Es un animal. Término medio animal. Término medio animal. Término mayor sería vivo. Ser vivo. Ajá. Ser vivo, ver. Ser vivo. Y el término menor sería jabalí. Jabalí. Ajá. Ay, ahora, gracias. ¿cuál es la conclusión? El jabalí es un ser vivo. Ajá, El es jabalí jabalí. es- Sí, Jabalí es un ser vivo. vivo. Ahí está, miren. El jabalí es un ser vivo. Ven, no es difícil. Trabajemos este. Inteligente, el término medio. Término mayor. Árbol. Y artistas, el menor. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Ningún artista es árbol. Exactamente. Si se dan cuenta, aquí es donde se refleja lo que les he dicho anteriormente. A la lógica, lo que le interesa es la estructura, no el contenido, porque lo que dice ese silogismo es un disparate, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es la estructura. ¿Cuál es la estructura? La que tienen ustedes aquí. Ningún S es M, todo S es M y ningún S es P. ¿Se dan cuenta? Eso es
lo que le interesa a la lógica. Bueno, Doctor, trabajemos este. Sí. una consulta. Entre poeta y abogado, ¿cuál sería el término mayor? Disculpe. Vamos a ver. Usted, vamos a ver, ¿cree que hay muchos poetas o hay pocos? Creo que hay menos poetas que abogados. Ya tiene la respuesta. Bueno, Hay- solo quiero saber si concordamos, porque sí tenía Sí. esa, pero no sabía si estaba bien. Ahí Gracias, doctor. Bueno, vamos a ver. Todo animal crece. ¿Algún animal es mamífero? Término medio sería animal. ¿Cómo no? El término mayor crece, el término menor mamífero. Exactamente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Todo mamífero crece? Algún mamífero crece. Algún mamífero crece. ¿Verdad? Te digo, el próximo martes vamos a ver las reglas. Que cuando hay un término particular, la conclusión debe ser particular. Bueno. Ahí tienen, todo animal crece. Puede generarles duda a ustedes que solo diga crece, pero lo que sucede es que crece, ustedes tienen que verlo como referencia de crecimiento, ¿verdad? Entonces, si decimos crece, va a ser mayor que mamífero, porque crece le sucede a todos los seres vivos, sean mamíferos, sean ovíparos, sean plantas, ¿verdad? Y por lo tanto, crece es un término de mayor extensión. Bueno, jóvenes, aquí estamos. Pregunto, ¿a dudas que les hayan generado? No, licenciado. ¿Les quedó Todo está claro? bien claro, doctor. Bueno, espero que les haya quedado claro. A ver, Leslie, Paola dice que tiene la mano levantada. Por favor, tome la palabra. Gracias, licenciado. Yo tengo una duda. Por lo regular, en los ejemplos que he visto en el libro, la premisa mayor, ¿verdad? Valga la redundancia, en primera posición y la premisa menor en segunda. Pero también decía el libro, ¿verdad? Que no necesariamente debe de ir así, o sea, que la guía siempre va a ser cuál es el término de mayor extensión, ¿verdad? Para determinar cuál es el término mayor y el término menor. Exactamente. Pero fíjese que por orden, la premisa mayor siempre debe ser la primera. ¿Verdad? Le voy a mostrar acá. Veamos este. Ave y murciélago. Ave es el término mayor. Va arriba. ¿Cuál es mayor? ¿Pez o delfín? Pez es mayor. Entonces ven la premisa mayor. Perdón. Sí, el término mayor va en la parte superior. Ok. ¿Ser vivo o jabalí? El término mayor, Eh, entonces, es ser vivo, ¿verdad? Sí, es que de hecho casi que la mayoría de ejemplos vienen en ese orden, premisa mayor primero y premisa menor en segundo, ¿verdad? Pero el libro hacía una referencia y decía que podían existir algunas excepciones en donde la premisa mayor se iba a encontrar en en el segundo juicio, pero era ahí donde yo le decía, obviamente es mi conocimiento en relación al cuál es Sí. el término de mayor extensión el que me va a mí permitir armar bien la conclusión, ¿verdad? Exactamente, exactamente, sí. Y normalmente cuando el término mayor está en la parte inferior, lo que se hace es invertir y se pone en primer lugar.
¿Sabe por qué? Porque si no, le va a generar cambio en la conclusión. Sí, definitivamente. Pues, tal vez mi duda era en cuáles serían esos casos particulares que menciona el libro, ¿verdad? Sí, Nada digamos más como usted, para entender completamente el tema. sí, cómo no. Lo que hace primero es hacer el trabajo que hemos hecho acá, identificar el término medio, el término mayor y el término menor. Si usted ve que el término mayor está abajo, entonces invierte el orden de las premisas. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Doctor, perdone, ¿y cómo saber los términos que están distribuidos en la conclusión? Es que yo he estado leyendo, pero eso sí no me queda muy claro con lo del libro. ¿cómo saber los términos? ¿Se recuerda que la semana pasada trabajamos la distribución? Ah, sí, doctor, tiene razón. ¿Verdad? Se recuerda que hay una, ustedes en Moodle yo les subí ahí las presentaciones. Vean el que se llama distribución. Es un cuadro de color anaranjado. Entonces, pues, le pongo un ejemplo. El juicio A, ¿verdad? Es universal afirmativo. Ese juicio, el sujeto es distribuido, la conclusión no distribuida. Y así sucesivamente. De esa manera, ustedes saben cuál es la distribución de los elementos dentro de el silogismo. Y eso lo vamos a ver el próximo martes cuando trabajemos las reglas del silogismo. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tenía una duda, licenciado, pero Tenía, es qué bueno que tenía, ya no tiene. bueno, tengo una duda y es en relación a la entrega de la tarea. Yo creo que en este tema que estamos viendo hoy, todos estamos participando porque la tarea, pues obviamente nos ha obligado a repasar lo que ya hemos visto y a practicar, ¿verdad? Que es Así es, eso es lo importante. que es exacto, que es lo importante. Pero el capítulo 8 y 9 ya va muy relacionado a las reglas, ¿verdad? Y ese es un tema que vamos a ver el día martes, que nos toca la próxima clase. Entonces, mi pregunta es, usted la fecha que nos había dado para entregar los laboratorios es el sábado. ¿Esa fecha se mantiene, licenciado? Se mantiene. ¿O vamos a ver No, se mantiene. esos temas que son importantes? Se mantiene. Si usted tiene alguna duda sobre esos temas, por favor ingrese a Moodle. Ahí están las presentaciones de esos temas. Y si tuviera una duda muy particular, licenciado, podría escribirle Ya, directamente a su correo. ya les he dicho anteriormente, incluso aquí a algunos compañeros les he dicho que si tienen alguna duda pueden escribir al correo que está en Moodle. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, Doctor, una consulta. sí, Cuando, doctor, disculpe, sí, dígame. aquí tengo un ejemplo, dice, la libertad que defienden los norteamericanos consiste en evadir cualquier nación que no siga sus designios. Ese sería un juicio o sea, particular negativo si no estoy mal. No sé si me puede confirmar. A ver, repítalo. La libertad que defienden los norteamericanos consiste en evadir cualquier nación que no siga sus designios. No, ese es afirmativo, Es esa. porque está usando el término evadir en término afirmativo. Ah, ok. Entonces es particular afirmativo, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien, gracias. Bueno, Doctor, disculpe, sí. con el ejemplo que dice la compañera, no sería universal cuando habla de los americanos, no serían todos los americanos. Sí, es que eso tiene razón. Es universal porque se refiere a los norteamericanos o los americanos. Gracias. Bueno, ¿alguien más, jóvenes?
Bueno, entonces les agradezco la atención en la clase y nos estamos viendo el próximo martes. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche. doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.